Alejandro siempre había visto en Isabel a una esposa leal, pero no a la compañera ideal para sus ambiciones. Esa noche, convencido de que necesitaba algo más, decidió asistir a la gala con Clara, la joven elegante y sofisticada que encajaba con la imagen de éxito que deseaba proyectar. Isabel, con su habitual serenidad, aceptó su ausencia sin reproches, pero en su mirada se reflejaba una determinación silenciosa. Mientras Alejandro se alejaba de casa, anticipando una noche de triunfo y placer, ignoraba por completo que su mundo estaba a punto de cambiar de una manera que jamás habría imaginado. La gala comenzó como él lo había esperado, rodeado de personas influyentes, Clara a su lado irradiando confianza, y la seguridad de que estaba exactamente donde debía estar. Sin embargo, su satisfacción se desmoronó cuando, en medio de la velada, la atención de la sala se centró en una figura inesperada. Isabel había llegado, pero no era la mujer modesta que él había menospreciado. Con una elegancia natural y una presencia imponente, su sola aparición eclipsó a todos los presentes. Murmullos recorrieron la sala mientras Alejandro, desconcertado, comprendía que la mujer a la que había dado por sentada era mucho más de lo que él había querido ver. Isabel había llegado a la gala no como la esposa sumisa de Alejandro, sino como una mujer segura de su propio valor. Su conversación con Gabriel fluía con naturalidad, y aquellos que antes la habían ignorado comenzaban a notar su presencia con respeto. Mientras tanto, Alejandro entró al salón con Clara del brazo, confiado en que esa noche reforzaría su imagen en los círculos de poder. Pero su seguridad se desmoronó al ver a Isabel conversando con figuras influyentes, incluida una de las personas a las que él más admiraba. No era la mujer reservada que él creía conocer, sino alguien cuya fuerza y autenticidad brillaban con una luz propia, ajena a su sombra. El impacto de su presencia fue inmediato. Los murmullos comenzaron a recorrer el salón, no por un escándalo, sino por la inesperada revelación de que Isabel tenía un lugar propio en ese mundo. Gabriel la presentó con elogios sinceros, destacando su trabajo benéfico, y Alejandro sintió por primera vez que su esposa no era un accesorio en su vida, sino una persona con una historia y un propósito que él nunca había valorado. Clara, que hasta entonces había sido su ideal de sofisticación, se sintió relegada, y Alejandro experimentó una punzada de incertidumbre. Por primera vez, se preguntó si había cometido un error irreparable. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda al escuchar las palabras de Gabriel. Su mundo, construido con apariencias y ambición, se tambaleaba frente a la revelación de que Isabel había sido mucho más que la mujer discreta que él había relegado a la sombra. Ahora, su nombre resonaba entre los empresarios no como la esposa de Alejandro, sino como una líder con un impacto real en la comunidad. La seguridad que él había proyectado toda la noche comenzaba a resquebrajarse, al darse cuenta de que, mientras él la veía como un obstáculo en su imagen de éxito, los demás la admiraban por méritos propios. Observó a Isabel, su porte elegante, su mirada firme y la naturalidad con la que se desenvolvía entre los invitados. Por primera vez en su vida, sintió que la estaba perdiendo, y no porque ella lo hubiera traicionado, sino porque se había dado cuenta de su propio valor sin necesitarlo a él. Mientras tanto, Isabel continuaba su conversación con Gabriel, disfrutando la libertad de ser vista por lo que realmente era. No había llegado a esa gala para desafiar a Alejandro ni para demostrarle nada, sino para recordar quién era ella misma. Clara, por otro lado, notó la tensión en Alejandro y, con una media sonrisa, entendió que la atención que tanto había deseado de él estaba siendo arrebatada por la mujer que él había menospreciado. La noche avanzaba, pero para Alejandro, el aire se hacía más denso, cada murmullo y cada mirada en dirección a Isabel se sentía como un golpe a su ego. En su mente, una sola pregunta retumbaba: ¿había sido él quien había subestimado todo este tiempo a la única persona que realmente le había sido leal? Alejandro sintió cómo la realidad lo golpeaba con una intensidad que no esperaba. Isabel, la mujer que había menospreciado y relegado a un segundo plano, estaba brillando sin necesidad de su sombra. No era una ilusión, no era un momento pasajero, era la confirmación de que ella había trascendido la imagen que él había fabricado en su mente. Mientras la veía desenvolverse con naturalidad entre empresarios y figuras de poder, se dio cuenta de que Isabel nunca había necesitado su validación, solo que él jamás se había detenido a mirar quién era realmente.
La seguridad con la que ella hablaba, la forma en que los demás la escuchaban con respeto y admiración, lo hicieron comprender que, mientras él había buscado desesperadamente encajar en ese mundo, Isabel ya formaba parte de él sin siquiera intentarlo. Clara, a su lado, sintió la tensión en Alejandro y entendió que, por primera vez en mucho tiempo, él no estaba mirándola a ella, sino a su esposa con una mezcla de asombro y pesar. Intentó llamar su atención, pero su presencia se volvió insignificante en comparación con la mujer que, hasta esa noche, Alejandro había dado por sentada. Mientras la gala seguía su curso, Alejandro supo que ya nada volvería a ser igual. Había llegado creyendo que aquella noche sería su momento de victoria, pero terminó descubriendo que era el punto de inflexión donde se enfrentaba a la mayor pérdida de su vida, la de Isabel, la única persona que, sin necesidad de ostentaciones ni apariencias, había sido realmente invaluable. Alejandro observó cómo la gala llegaba a su fin, pero para él, la noche apenas comenzaba en su mente. No podía apartar la vista de Isabel, de la mujer que había redescubierto demasiado tarde. Su figura se deslizaba con naturalidad entre los asistentes, despidiéndose con elegancia, dejando una impresión duradera en quienes la conocían por primera vez. Por otro lado, Clara, cada vez más molesta por la distracción de Alejandro, decidió no insistir más. Sabía que su presencia ya no era suficiente para retener su atención y eso la incomodaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Isabel salió del salón sin mirar atrás, con una calma que contrastaba con el torbellino de emociones dentro de Alejandro. Él quería alcanzarla, detenerla, decirle algo, pero las palabras se quedaban atrapadas en su garganta. Por primera vez en su vida, sentía que no tenía el control. Se quedó de pie en medio del salón vacío, viendo cómo Isabel desaparecía en la noche, y con ella, todo lo que había dado por sentado. Mientras los últimos invitados se marchaban, Alejandro comprendió que esa gala no solo había sido una velada más, sino el punto de inflexión en su historia. Isabel había cambiado, y él, quizá demasiado tarde, estaba empezando a ver el verdadero peso de su ausencia. El silencio entre ellos se alargó, cargado de tensión y preguntas sin respuesta. Clara lo observó con el ceño fruncido, esperando que Alejandro dijera algo que explicara su desconexión durante la gala. Pero él solo bajó la mirada, incapaz de articular lo que realmente sentía. No era un simple capricho ni una distracción pasajera, era algo más profundo. Alejandro había pasado la noche luchando contra una verdad que lo golpeaba con fuerza. Isabel no era la misma mujer que él había menospreciado, y ahora que se daba cuenta de su verdadero valor, temía haberla perdido para siempre. Clara suspiró con frustración y se puso de pie, dándose cuenta de que no obtendría las respuestas que buscaba. No sé qué está pasando por tu cabeza, Alejandro, pero no voy a quedarme aquí esperando a que lo descubras, dijo con frialdad. Sin esperar una respuesta, tomó su bolso y salió del salón, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos. Él se recostó en el sofá, cerrando los ojos por un momento. La imagen de Isabel regresó con fuerza a su mente, su seguridad, su elegancia, su independencia. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. Miedo de que la mujer que siempre había estado en su vida ahora siguiera adelante sin él. Alejandro se quedó de pie en el umbral de la puerta, observándola en silencio. Por primera vez, la veía en su mundo, en el lugar donde realmente pertenecía, lejos de las apariencias y los eventos sociales que él siempre había considerado esenciales. Isabel no necesitaba los reflectores ni la validación de nadie, su propósito era genuino, y eso la hacía aún más admirable. Sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de lo poco que había entendido de ella durante todos esos años. Se preguntó cuántas veces ella había intentado compartirle su mundo, cuántas veces él la había ignorado con desdén, creyendo que su propio camino era el único que importaba. Isabel finalmente levantó la vista y sus ojos se encontraron. No hubo sorpresa en su expresión, sino una calma inquebrantable, la misma que había mostrado en la gala. Alejandro intentó hablar, pero por primera vez en su vida, no sabía qué decir. Todo lo que había planeado en su mente durante el camino hasta allí parecía insuficiente. Isabel lo miró con paciencia, como si ya supiera lo que él quería decir, como si lo hubiera estado esperando sin realmente esperarlo.
Y en ese instante, Alejandro comprendió la verdad más dolorosa de todas: no había venido a recuperar lo que había perdido. Había venido a aceptar que Isabel nunca lo había necesitado para brillar. Alejandro permaneció inmóvil, sintiendo como el aire se volvía más pesado a su alrededor. La realidad lo golpeaba con una crudeza que nunca antes había experimentado. Isabel no solo se alejaba de él, sino que lo hacía con la seguridad de alguien que había encontrado su verdadero camino. No había resentimiento en su mirada, ni rastro de la mujer que alguna vez esperó en silencio a que él la viera. Era libre. Y él, por primera vez, entendía el significado de la pérdida. Se giró lentamente, con el eco de sus propias palabras rebotando en su mente. Ahora sigues tu camino, y yo sigo el mío. No hubo súplicas, no hubo una segunda oportunidad, solo la certeza de que lo que alguna vez compartieron se había convertido en un recuerdo distante. Salió del edificio sintiendo el vacío de lo irreversible. Afuera, la ciudad seguía su curso sin importar su dolor. Miró el horizonte con un suspiro tembloroso, sabiendo que debía seguir adelante, aunque no tenía idea de cómo. Isabel se había convertido en su mayor lección de vida, y lo único que le quedaba era aprender de ella, aunque fuera demasiado tarde. El silencio entre ellos fue breve, pero cargado de significado. Alejandro respiró hondo antes de hablar. Sabía que no podía desperdiciar esta oportunidad con excusas vacías o promesas que no podría cumplir. Gracias por venir, dijo con sinceridad, sin apartar la mirada de Isabel. Sé que probablemente sea lo último que esperabas hacer, pero necesito decirte algo. Isabel asintió, sin darle ninguna facilidad. Te escucho. Alejandro entrelazó las manos sobre la mesa, buscando las palabras correctas. He pasado semanas intentando entender qué pasó entre nosotros, por qué llegamos hasta aquí. Bajó la mirada por un instante, reuniendo valor. Y me di cuenta de algo doloroso: nunca te vi realmente. No como debía. Me obsesioné tanto con lo que creía que era el éxito, con la imagen que quería proyectar, que te relegué a un papel que nunca te mereciste. Te convertí en una sombra de mi vida, cuando en realidad siempre fuiste la luz. Sus palabras salieron con más emoción de la que esperaba, pero no se detuvo. Perdí algo irreemplazable, Isabel. Y no puedo cambiar el pasado, pero necesito que sepas cuánto lo lamento. Isabel sostuvo su mirada con serenidad, dejando que el peso de sus palabras se asentara antes de responder. No sabes cuántas veces esperé escuchar eso, Alejandro, dijo con voz suave, pero firme. Pero lo que más duele no es lo que hiciste, sino que nunca te detuviste a mirar hasta que fue demasiado tarde. Alejandro sintió el golpe de la verdad en su pecho. Y aunque agradezco que lo reconozcas ahora, no sé si eso cambia algo. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez, no era incómodo. Alejandro entendió que no podía esperar una respuesta inmediata, ni mucho menos una reconciliación fácil. No espero que todo vuelva a ser como antes, admitió con un suspiro. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre te voy a admirar. Y que si alguna vez me permites estar en tu vida de nuevo, lo haré con los ojos bien abiertos. Isabel lo observó por un momento antes de tomar su café. No sé qué nos depara el futuro, Alejandro, dijo con honestidad. Pero al menos, por primera vez, estamos hablando con la verdad. Y aunque no era una promesa de volver, tampoco era un adiós definitivo. Alejandro sintió, por primera vez en mucho tiempo, que tal vez, solo tal vez, aún había un camino por recorrer. Alejandro se quedó inmóvil, observando cómo Isabel se alejaba sin mirar atrás. Su mundo, que hasta hace poco había girado en torno a sus ambiciones y apariencias, se desmoronaba en el silencio de aquella despedida. La verdad era más dolorosa de lo que jamás imaginó: no había más segundas oportunidades, no había un camino fácil para regresar a lo que alguna vez tuvieron. Isabel había cerrado un capítulo que él aún no estaba listo para dejar ir. Tomó su taza de café, pero el líquido amargo no podía llenar el vacío que lo consumía por dentro. Sus propias palabras resonaban en su mente, mezclándose con las de Isabel. Hazlo por ti mismo, Alejandro. Hazlo porque lo mereces. Era la primera vez que alguien le decía que debía cambiar, no para recuperar a alguien, sino para encontrarse a sí mismo.
Por años había vivido convencido de que todo en su vida giraba en torno a la imagen que proyectaba, a la validación de los demás, pero ahora, sentado solo en esa mesa, comprendía que el verdadero cambio debía venir desde dentro. Se levantó lentamente, con el peso de su propia transformación sobre los hombros. No sabía qué le deparaba el futuro, pero una cosa era segura: si alguna vez quería volver a mirar a Isabel sin arrepentimiento en los ojos, debía convertirse en el hombre que ella alguna vez creyó que podía ser. No para recuperarla, sino para no volver a perderse a sí mismo.